Muy buenas noches, ¿cómo están? Día miércoles, estamos dando inicio ya a un segundo episodio en este debate constitucional previo al plebiscito del 4 de septiembre. Muchas gracias desde ya a todos quienes nos sintonizan en las distintas comunas de Maule, San Javier, Villalegre, Linares y también a quienes nos ven a través de esta transmisión vía Facebook de nuestro canal, Canal 30 Oficial. Desde ya invitamos a que puedan realizar sus preguntas, comentar en esta transmisión, porque el tema que estaremos abordando hoy, bueno, van a ser varios, pero estará centrado en el segundo capítulo de la propuesta de Constitución, que se trata de derechos fundamentales y garantías. Vamos a estar hablando de algunos específicos, por lo general los que han causado un poco más de debate en el último tiempo, haciendo un contexto de lo que es la actual versus la propuesta de Constitución. Cuenta este capítulo con 110 artículos, es el más largo de toda la propuesta constitucional, a diferencia de la actual Carta Magna que nos rige de 1980. La actual contempla 21 derechos y la propuesta agrega otros 32 más los 21 que ya tenemos en la actual Constitución, dando un total de 53 derechos. Algunos de los que vamos a estar conversando durante esta jornada es esclarecimiento y violación por derechos humanos, educación, salud, derechos sexuales y reproductivos, vivienda, seguridad social, entre otros. Así que desde ya agradecemos quienes vayan haciendo preguntas. El formato va a ser muy similar al día lunes y, dicho esto, vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Patricia Labra, ex convencional del Distrito 18, representa la opción rechazo durante este programa. Patricia, buenas noches. Hola Matías, buenas noches. Y también a Esteban Pérez, quien es el presidente regional del Partido Socialista, quien estará representando la opción apruebo. Esteban, buenas noches, bienvenido nuevamente. Buenas noches Matías, buenas noches Patricia. Buenas noches. Bueno, vamos de inmediato a entrar en materia. El primero de los temas que vamos a abordar, el primero de los derechos que vamos a comentar va a ser esclarecimiento por violación a los derechos humanos, artículo 24 de la propuesta de Constitución. Va a ser el primero, vamos a ir acotando los tiempos esta vez para tratar de ir a abordar todo, porque nos quedaron algunos fuera en la edición anterior, así que vamos a tener 2 minutos en esta pasada para comentar los temas, y se van a mantener este minuto también para que ustedes se puedan preguntar mutuamente. Vamos de inmediato entonces con artículo 24. Dice lo siguiente: las víctimas y la comunidad tienen derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando se constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y despojo territorial. Eso dice en el punto 1. En el punto 2, la desaparición forzada, la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión son imprescriptibles e inadmisibles. Parte entonces de lo que menciona este artículo sobre esclarecimiento de derechos humanos. Y en el punto 5 dice: el Estado garantiza el derecho a la memoria y su relación con las garantías de no repetición y los derechos a la verdad, justicia y reparación integral. Es deber del Estado así preservar la memoria y también garantizar el acceso a los archivos y documentos en sus distintos soportes y contenidos. Los sitios de memoria y memoriales son objeto de especial protección y asegura su preservación y sostenibilidad. Eso dice entonces el artículo 24, y vamos a comenzar con la siguiente pregunta para ambos. ¿Cuál es la importancia de esclarecer las violaciones a los derechos humanos? Comenzamos con Patricia. Yo creo Un que... minuto. Gracias. Va, dos, ¿Cuánto? perdón, Dos. dos. Ya. Yo creo que es un tema importante. Es positivo que se haya consagrado en la Constitución. De hecho, recordar que cuando nosotros partimos el trabajo en la Convención Constitucional, se crearon comisiones como preliminares antes de las definitivas. Yo también estuve de acuerdo que se creara una comisión de derechos humanos, porque creo que es una realidad que se ha dado en nuestro país, ¿cierto?
sabemos durante el periodo de la dictadura, y yo creo que es algo que tenemos que nosotros también ser responsables y comprometernos con el hecho de que no se vuelva a repetir. Ahora, algo que echamos mucho de menos varios constituyentes que presentamos las iniciativas, las indicaciones y se nos negó sistemáticamente, fue también consagrar que el terrorismo es contrario a los derechos humanos, porque acá hay un catálogo, ¿cierto?, respecto a tortura, desaparición forzada, penas o tratos crueles, que me parece bien, pero creo que la omisión del terrorismo que se nos haya negado tantas veces es también tapar la realidad, y creo que es un gran ausente en este tema respecto a violaciones de derechos humanos. Nada más que agregar, te quedó un minuto. ¿No? No, nada. Bueno, la misma consulta, ¿cuál es la importancia de esclarecer la violación a los derechos humanos? Esteban, 2 minutos. A ver, este tema de la importancia de los derechos humanos, desafortunadamente, infelizmente, las chilenas y los chilenos lo aprendimos con sangre, sudor y lágrimas. Durante la dictadura se dieron desafortunadamente muchas violaciones a los derechos humanos en términos de desaparición forzada, en términos de fusilamientos, en términos de tortura, y era común enterarse de noticias como esta, donde los familiares de las víctimas preguntaban dónde están nuestros familiares, ¿ya? Y eso se dio en un contexto en el cual efectivamente los derechos humanos no se respetaban. Los derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos, de acuerdo a los tratados internacionales, son aquellas que son ejercidas por agentes del Estado, no por personas de la sociedad civil. Desafortunadamente, el tema de los derechos humanos ha vuelto a estar en el tapete, en la palestra. En el segundo gobierno del presidente Piñera vimos imágenes como esta, donde, por ejemplo, el joven Gustavo Gatica perdió la vista, perdió ambos ojos, por agentes del Estado. Esa es la definición. Las violaciones a los derechos humanos se cometen por agentes del Estado, no por personas de la sociedad civil. ¿Concuerda con Patricia sobre no haber incluido el terrorismo? Quiero insistir en eso. La violencia, el terrorismo son absolutamente condenables, los delitos son condenables y deben ser investigados y sancionados por la justicia, pero son categorías distintas. Y yo creo que en Chile debemos debemos motivar y propender a una cultura que respete los derechos humanos para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Tenemos que cuidar nuestra democracia, tenemos que cuidar el clima de convivencia social, la paz social. Tenemos que educar en derechos humanos para que estas situaciones terribles y violentas que todavía están en la herida de nuestro país no se vuelvan a repetir en el futuro. Perfecto. Eso entonces en materia de derechos humanos. Vamos a ir avanzando y nos vamos ahora al ámbito de la educación, artículo 35 al 43. Son varios artículos los que contempla en materia de educación esta propuesta. Lo vamos a buscar de inmediato entonces, 35 y al 43. ¿Por qué es tan largo? Bueno, porque también se menciona el rol de los profesores, por primera vez también en esta propuesta. Bueno, artículo 35 dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a la educación es un deber primordial e ineludible del Estado, es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Ahí tenemos, bueno, son 7 puntos, en este vamos a pasar al 36. El Sistema Nacional de Educación está integrado por establecimientos y las instituciones de educación parvularia, básica, media, superior, creadas o reconocidas por el Estado. Se articula bajo el principio de colaboración y tiene como el centro la experiencia de aprendizaje de las y los estudiantes. Y vamos al sistema de educación que se menciona que va a ser garantizada y financiará también un sistema de educación pública de carácter laico, gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades. Eso está en el artículo también 36. ¿Cuáles son los avances en esta materia que puede percibir en educación pública? Esteban, comenzamos con usted. Usted también es profesor de
Profesión, 2 minutos. Mira, efectivamente, voy a aprovechar que es el tema de mi profesión. Quiero enviarle un cordial saludo a la comunidad educativa de la Escuela Pedro Lagos Tabontinaja, ¿ya? Primero, quiero que es importante resaltar de que efectivamente en esta Constitución se consagra una preocupación relevante de los padres y apoderados y de todas las familias, que es la libertad de enseñanza. Cada familia puede elegir el proyecto educativo, puede elegir la modalidad educativa en la que pueda estudiar, ya tanto en un colegio público como en un colegio particular subvencionado, como en un colegio privado particular pagado. Esa es una primera cosa. Y lo segundo que yo rescataría, Matías, es que este proyecto, esta propuesta de nueva Constitución consagra la gratuidad. O sea, a partir de la aprobación de esta propuesta de nueva Constitución, señora, señor, usted que me está escuchando en su casa, que tiene hijos que están, por ejemplo, a puertas de entrar a la universidad, quiero decirles que va a ser gratuita, absolutamente gratuita, el acceso a la educación superior para sus hijos y sus hijas. Hoy día nuestro sistema educacional desafortunadamente se caracteriza por una tremenda segregación, los niveles socioeconómicos están presentes en cada uno de estos niveles. El 38% de la matrícula nacional está en la educación municipalizada, el 55% en la educación particular subvencionada y el resto en la educación privada. Y cada uno de ellos se caracteriza por sus ingresos. Entonces, es importante también dar a entender de que más allá del lugar donde estudie, del colegio donde esté su hijo o su hija, la educación va a ser entendida no como un bien de consumo, sino como un derecho de las personas y de los niños, niñas y adolescentes. Perfecto, justo en el tiempo. Patricia, la misma consulta en materia de educación. ¿Cuál es la importancia de avanzar, sobre todo en la educación pública? 2 minutos. Yo creo que sin duda es positivo que se avance en fortalecer la educación pública. Sabemos que es un tema en que estamos muy al debe. Y bueno, acá en esta propuesta de Constitución se regula y se crea, ¿cierto?, todo un sistema nacional de educación con regulación respecto también a principios que tiene que tener, requisitos que tiene que cumplir, entre otros. Pero, por ejemplo, uno de los temas que más también ha preocupado a las personas es que no especifica el tema del financiamiento basal, ¿cierto?, para aquellos que no sean estatales, ¿cierto? Y cuáles van a ser los requisitos para que puedan ser financiados. Por ejemplo, un particular subvencionado. Esto finalmente se incluyó en una norma transitoria porque en la discusión de los contenidos de fondo no se quiso incluir y esta materia finalmente se dejó a la ley. Ahora, ¿cuál es la preocupación? Que, por ejemplo, como se establece que los principios del Sistema Nacional de Educación, ¿cierto?, entre ellos se está hablando de que tiene que ser educación de carácter laica, lo que yo creo que es correcto, ¿cierto?, que no haya una identificación de la educación pública. Pero ¿qué es lo que pasa si es que, por ejemplo, un colegio particular subvencionado se le exige este requisito que está consagrado en la Constitución, entre muchos otros, de ser laico para poder recibir financiamiento? Es el mismo problema y preocupación que también ha existido ahora con las universidades, ¿cierto?, privadas, que son reconocidas sí por el Estado, que forman parte del Consejo de Rectores, entre ellas, por ejemplo, universidades católicas que tienen un rol social también muy importante en la educación, y con esta propuesta de nueva Constitución quedan muy en el aire y en la incertidumbre. Además de que, si bien se consagra la libertad de elegir a los padres el proyecto educativo, o sea, en qué colegio matricular a su hijo, esto es muy distinto al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que es un concepto mucho más amplio y que no quisieron que quedara en este texto de propuesta constitucional. Perfecto, tiempo. Vamos a realizarle muy breve sobre esto, porque en materia de educación también se establece, por ejemplo, en el artículo 40, el derecho de recibir educación sexual integral, que promueva, dice, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento también de las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad. ¿Les parece adecuado esto, sobre todo lo que ha sido en el último tiempo, ¿no? El tema de la educación sexual en nuestro país? Esteban, 1 minuto para esto.
esta pregunta. A mí me parece muy acertado que efectivamente esta temática esté presente en la propuesta de la nueva Constitución. Yo soy parte de una generación en la cual los niños, los jóvenes, los adolescentes no hablaban con sus padres sobre temas de educación sexual. Y la poquísima y escasa educación sexual que recibíamos, la verdad es que venía muy abstracta, muy difusa y prácticamente era la conversación con los pares. Yo creo que hoy día efectivamente la Constitución, la propuesta de nueva Constitución que esperamos que se apruebe el 4 de septiembre, trae una propuesta maciza en relación con lo que debe ser la educación sexual para que efectivamente esta se haga efectiva de manera responsable por parte de nuestros adolescentes. Perfecto. Tiempo, le quedaron ahí unos segundos. Por si acaso el tiempo que les vaya quedando no se va acumulando después para No hay problema, respetamos las reglas. Patricia, la misma consulta, educación sexual. A ver, yo creo que es necesaria tener una política de educación sexual en nuestro país. Lógicamente no es algo que pueda quedar tampoco en el aire, ¿cierto? Porque sabemos que tienen que haber unos mínimos de formación y también a los niños más allá, obviamente, de considerar también los proyectos educativos o el derecho de los padres y deber preferente a educar a su hijo. Pero el problema es que acá, en esta propuesta de Constitución, esta es una norma muy maximalista, porque habla, ¿cierto?, que toda persona tiene derecho a recibir educación sexual integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, responsabilidad sexoafectiva, autonomía, autocuidado, consentimiento, reconocimiento de identidad, expresiones de género, sexualidad, etcétera, ¿cierto?, que pueden sonar bien, pero el problema es que esto debería haber sido una materia legal, porque se está imponiendo de una manera muy rígida una política de educación sexual específica. Entonces yo creo que se podría haber consagrado, pero dejar los detalles y la estructura al texto legal, no constitucional. Perfecto, tiempo, justo. Vamos a cambiar de tema. De momento ya recordarle a toda la gente que nos está viendo que ustedes pueden participar en este programa. Tenemos nuestra línea de telefónica, se me olvidó mencionarlo al inicio del programa, 73 256 1630. Ahí está apareciendo para que usted también pueda sumarse al debate, pueda consultar a Esteban o a Patricia con respecto a algunas de las temáticas que hemos abordado. Ya lo mencionábamos en un inicio. Hasta el momento hemos visto lo que es esclarecimiento a violación y derechos humanos, educación, y ahora vamos a pasar al ámbito de la salud, artículo 44. Vamos a hacer la lectura, por supuesto, para poner en contexto también lo que dice este articulado en la propuesta. Es bastante extenso, tiene 11, digamos, separaciones. La primera de ellas dice: toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y conservar los componentes naturales que la sustentan. El Estado debe promover las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales. Y finalmente, el número 5, aquí vamos a mencionarlo: el Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado. Se rige por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. La consulta para ustedes es: ¿qué significa un sistema nacional de salud de carácter universal y público? Patricia, comenzamos contigo esta vez, 2 minutos, desde ahora. Bueno, este es un sistema que se diseñó, ¿cierto?, aparte a propósito de esta propuesta constitucional, donde tiene ciertos avances, como por ejemplo también consagrar lo que es la salud mental y otras políticas, ¿cierto?, para fortalecer la calidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que más que presentar una solución para poder mejorar la calidad de la salud en Chile, nos deja en una tremenda incertidumbre y además consagra expresamente que todas las cotizaciones de salud irían a un fondo común, que sería el equivalente al FONASA, ¿cierto? Por tanto, ya no existiría libertad de elegir si quieres que una ISAPRE o el Estado administre tus fondos de cotizaciones de salud. ¿Cuál es el problema? Que acá se habla de que el sistema podrá
estar integrado por prestadores privados. O sea, esto va a depender de la ley. No es una obligación que esté integrado por privado. Y por tanto, esta cotización de FONASA al día de hoy, las personas tienen derecho también a un bono de modalidad libre elección, a un pago asociado a diagnóstico con un prestador privado usando la cobertura de FONASA. Ahora no sabemos cuáles van a ser los requisitos para que los privados puedan integrar este sistema. Y a propósito de eso, también recordar que en un debate hace algunas semanas con una convencional del Partido Comunista dijo, ahora con este sistema ningún médico va a poder decir que no atiende por FONASA. Eso no es real, porque no están las condiciones claras, depende de la ley, y en caso de que los privados no deseen integrarse, porque claramente no se les puede obligar, no sabemos tampoco si es que se va a poder financiar prestaciones privadas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que todos los 3,3 millones de personas que están en ISAPRE van a tener que pasar a FONASA. Y esos 3,3 millones de personas no estamos hablando que sean todos clase ABC1. Hay clase media y probablemente si quieren poder tener una mejor atención de salud o incluso para que se descongestione el mismo sistema público, tendrían que pagar un seguro complementario que por supuesto les va a salir mucho más caro que lo que era antes tener un plan de ISAPRE. Bien. La misma consulta, Esteban. ¿Qué significa tener un sistema de salud que sea de carácter universal y público? Domingo. Mira, si me lo permite, Matías, yo quisiera un poco desdoblar esta pregunta. Quiero recordar que hace algunos meses un directivo de la Asociación de ISAPRES dijo el sistema de ISAPRES no puede darse el lujo de incorporar gente que viene enferma. O sea, hoy día lo que tenemos claramente es un sistema segregado en el cual las personas, el 17% de la población que está en ISAPRE, es captado por estas instituciones y está básicamente preparado para gente de dinero y gente sana. O sea, de hecho, las personas como de la edad de Patricia probablemente van a pagar un plan mucho más caro que si fuera un varón. ¿Te fijas? Entonces, este sistema, este nuevo sistema por el que tú me estás consultando no excluye a los prestadores privados. Lo que no puede haber es que sea un sistema para sanos y ricos y otro para el resto de la población. Eso es lo que no podemos permitir. No es un sistema de protección social, en este caso, del punto de vista de la salud, porque efectivamente funciona para el 17% de la población y para el 83% de la población restante no funciona. Estamos en el tiempo cumplido. Vamos ahora a materia de seguridad social, otra también de los que han sido bastante comentados en el último tiempo, el siguiente justamente, el 44 al 45. Toda persona tiene derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integridad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. La ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, asegura la cobertura de prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos y de cuidados. Y en el punto 4 dice, las organizaciones sindicales y de empleadores tienen derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social en las formas en que señale la ley. Es otro de los temas que ha sido bastante comentados en materia de seguridad social y le consultamos a ambos lo siguiente. ¿Qué establece la propuesta de Constitución con respecto a seguridad social? ¿Por qué este modelo que se propone es mejor al actual de las AFP? 2 minutos. Para Esteban. Somos muy respetuosos nosotros. Mira, y gracias por la pregunta, Matías. ¿Por qué es mejor? Primero, lo que hay que preguntarse, la pregunta de fondo es, ¿el sistema de pensiones que tenemos hoy día funciona? ¿Es un buen sistema para las chilenas y los chilenos? Primero, no es ningún misterio, entrega pensiones miserables. Y discúlpame el concepto porque no puedo utilizar pensiones miserables.
para las personas mayores y fundamentalmente para la mujer, o sea, para los mismos excluidos de siempre. Quiero recordar que durante los años de la dictadura, cuando se promulgó esta Constitución, se dijo que el 2020, hace 2 años, las chilenas y los chilenos íbamos a pensionarnos con el 100% de nuestro sueldo, cosa que nunca sucedió. O sea, este sistema es un sistema fracasado. Este sistema funciona solamente para aquellas personas que ganan mucho dinero y que además pueden poner plata en el ahorro previsional voluntario. O sea, es para una minoría. Para la sociedad en su conjunto este sistema no funciona. Lo que se está proponiendo a través en el borrador de la nueva Constitución y que esperamos que se apruebe también en el día 4 de septiembre, es que el trabajador ponga su aporte, que el empleador ponga su aporte y que el Estado ponga su aporte de tal manera de que la implementación... Un sistema tripartito. Un sistema tripartito. Y que efectivamente hay que recordar, porque esto es algo que se ha dicho insistentemente que no es así, los fondos son de las y los trabajadores. Eso es indesmentible y es categórico. Pero, por ejemplo, los trabajadores van a poder también hacer movimientos en esto, por ejemplo, lo que son los fondos de pensiones que tenemos actualmente, los 4. ¿Van a tener acceso a realizar ese tipo de movimiento o la plata va a quedar solamente ahí? Yo entiendo que la lógica no es que uno esté cambiando su fondo de acuerdo a la rentabilidad. La idea es que este sea un sistema de protección social. Más que estar preocupándose, mira, sabes que las acciones subieron, este es el momento de cambiarse. El trabajador debería estar tranquilo, entendiendo de que cuando llegue la edad de jubilar, efectivamente sea un proceso de júbilo, un proceso para estar tranquilo, para vivir tranquilo los últimos años de vida que a uno le quedan con una pensión digna, no como no las pensiones miserables que hoy día se reciben. Perfecto. Nos pasamos un poco en el tiempo porque yo realicé una pregunta entre medio. Patricia, lo mismo, 2 minutos. Una de las demandas sociales más sentidas precisamente fue el tema de las pensiones. Yo también creo que el sistema actual no es óptimo, se necesitaba una reformulación, pero creo que lo que propone este texto borrador constitucional no es en absoluto la solución. ¿Por qué? Porque deja la puerta abierta a que se pueda instaurar un sistema de reparto. No estoy diciendo que se vaya a instaurar sí o sí, pero deja la puerta abierta porque habla, ¿cierto?, de un sistema público, solamente público, y que tiene que ser universal, ¿cierto?, solidario, entre otros. Y finalmente dice, los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Pero no dice que el pago de los beneficios para ti. Por tanto, esta Constitución no protege de un eventual sistema de reparto que sabemos que ya no funciona y donde tus cotizaciones previsionales van a un fondo común, ¿cierto? Y se reparten por igual. Obviamente también hay otro componente solidario, pero yo creo que eso es una de las cosas que principalmente la gente no quiere. La iniciativa popular de norma más votada con mi plata no, que buscaba que se resguardara la propiedad de los fondos previsionales porque la gente ya por lo menos tiene esa conciencia de que es el producto de su trabajo y que el día de mañana, si fallece, lo que quede que se puede heredar para sus hijos. Se nos rechazó en innumerables ocasiones que quedara constitucionalmente consagrado que los fondos previsionales son de propiedad de los trabajadores. Incluso el mismo presidente en su momento dijo que estaba dispuesto a consagrarlo, pero nosotros cuando lo pedimos las constituyentes nos dijeron que era absolutamente una tontera. Entonces yo creo que finalmente esto nos deja en un pie de total y completa incertidumbre porque finalmente no sabemos si el sistema va a ser mejor. Ahora queda mucha legislación también al respecto de esto y eventualmente también los diputados van a tener el trabajo, en caso de que esto se apruebe, realizar obviamente una ley, porque también está esto sujeto a ley, ¿no? A una ley que se tiene que crear. Si la ley permitiese que las personas se mantengan, al igual como se dio cuando comenzó a regir el actual modelo, de mantenerse en el sistema antiguo que rige, AFP, mantenerse y no cambiarse a este sistema universal. ¿Qué te parece esa idea? Yo creo que eso no es la solución, porque después los futuros cotizantes no van a tener esta opción de elegir si quieren que un ente público o privado administre sus fondos. Yo creo que tenía que crearse una entidad pública para administrar los fondos, pero sí se debió haber mantenido la
decisión o por lo menos la posibilidad de elegir. Ahora, respecto a la legislación, en las disposiciones transitorias, ¿cierto?, se establece que va a ser el presidente de la República el que envíe el diseño de este sistema de pensiones al Congreso para su discusión. Pero recordar que el 80% de las iniciativas de legislación respecto a esta Constitución va a ir en un diseño inicial del presidente de la República para que después se discuta por el Congreso. Perfecto. Siendo las 22:38, nosotros vamos a hacer una breve pausa. Tenemos al regreso, vamos a estar leyendo los comentarios que hay en la transmisión en Facebook, y también va a estar el segmento para que ustedes se puedan preguntar mutuamente con respecto a una de las temáticas que hemos abordado. Antes de ir a la pausa, como siempre, saludamos en la noche de miércoles a nuestro auspiciador Trou, sándwiches, pizzas, helados preparados, helado San Francisco, tragos preparados, pizzas, tablas, postres y mucho más puedes encontrar en Trou. Puedes venir a conocernos en Arturo Prat 2526, acá en San Javier, conocer esta amplia terraza y también esta hermosa cafetería. Nos puedes buscar en Instagram como @trou.restaurant. Hacemos una breve pausa aquí en el programa político, la última palabra, y regresamos.